Nuestra clase del día de hoy vamos a ver los elementos del texto narrativo. Todo este material ustedes lo pueden encontrar en el Classroom. Ahí tienen la actividad de enlace, tienen la guía y tienen la actividad también. Entonces vamos a nuestro enlace. Allí vamos a tener el objetivo de aprendizaje, que es los elementos del texto narrativo. Entonces vamos a plantearnos unos objetivos en esta clase, los cuales vamos a alcanzar con la ayuda de ustedes. Vamos a, primero que todo, identificar los diferentes estilos narrativos. Entonces vamos a hablar de los estilos que hay a la hora de contar historias y vamos a reconocer los narradores según el grado de participación. Entonces vamos a hablar de unos narradores, de unos tipos de narradores que son muy importantes en nuestras historias. Y muy importante identificar, por ejemplo, saber si nuestro narrador o el narrador del texto que me estoy leyendo o hasta la misma película que me estoy viendo es un narrador omnisciente o es un narrador en primera persona, protagonista, o es un narrador testigo en segunda persona. ¿Qué tipo de narrador es? Entonces vamos a tener estos dos objetivos en clase hoy muy presentes porque los vamos a desarrollar a través de unas actividades. Son estas actividades. Vamos primero a identificar qué es el narrador, cómo se llaman a esos personajes que narran, que ya les mencioné algunos. Listo. Vamos a hablar de los tipos de narradores. Eso lo vamos a hacer a continuación. No se asusten que estoy pasando rápido porque esto es un resumen. Luego vamos a hablar de los diálogos en los textos narrativos. Vamos a decir cuál es la importancia de estos textos narrativos. Vamos a ver unos ejemplos de diálogos. Vamos a hablar de los diálogos indirectos también utilizados y ejemplos de ambos, ejemplos de esos estilos de diálogos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver ya en nuestra clase a continuación. También tenemos preparado para ustedes una diapositiva que es algo muy importante y es identificar entre los diálogos directos y los diálogos indirectos para tener claro a la hora de aplicarlos cuál es su estructura y cuál es la forma correcta de hacerlo. Y tenemos otra actividad que es una actividad ya práctica, donde ustedes van a escribir un párrafo utilizando el estilo directo o el estilo indirecto. ¿Listo? Y al final de la clase pues vamos a socializar ese párrafo y vamos a corregirlo entre todos. ¿De acuerdo? Obviamente ustedes también van a encontrar aquí un resumen de la clase. En el día de hoy pues lo vamos a hacer de forma interactiva. Vamos a tener una especie de concurso de evaluación donde ustedes van a tener que seleccionar la opción correcta dependiendo de la pregunta. Y también vamos a tener pues la tarea o la actividad. ¿Ya? Esta actividad les recomiendo que ustedes la revisen en el Classroom. Allí la pueden encontrar y se van a dar cuenta que es muy sencilla. Las actividades que estamos manejando son muy sencillas para que ustedes no se queden atrasados con ellas, sino que pueden irlas presentando casi que diariamente. Se acabó la clase, hago mi actividad, la presenté y ya salí de eso. Listo, y así diariamente no nos dejamos acumular. Bueno, entonces vamos a ver por último un video de introducción y ya con eso cerramos este resumen y entramos ya a desarrollar las actividades. Para eso les pido que también mantengan sus micrófonos en silencio, sus cámaras activadas y atentos y atentas a este video que en realidad es muy cortico y que nos va a servir es como introducción al desarrollo de las actividades. Listo, entonces muy importante que identifiquemos en esta animación
la forma en que se utilizan los diálogos. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver con la definición de este concepto. Nos va a quedar claro eso. ¿Listo? En esa animación, ¿quién estaba narrando la historia? El chico, ¿cierto? Pero ¿quién era el protagonista de la historia? ¿Quién era el protagonista de esa narración, de esa historia? El vecino, ¿cierto? Porque el vecino se escondió y lo asusta con el perro. Pero entonces, ¿quién nos la cuenta? El chico. Y el chico participa de la historia, ¿cierto? Entonces, miren, es un personaje de la historia. Él está allí, él vivió, le tocó ir allá donde el vecino, vivió ese acontecimiento. Entonces, es muy importante de identificar quién nos está contando la historia y empezar a saber si el narrador hace parte de ella o está por fuera de ella. En este caso, el narrador es un personaje, pero no es el protagonista. El protagonista es el señor que se esconde allá. Pero entonces, miremos que pueden haber narradores que participan de la historia. No solamente hay narradores que están por fuera de la historia, que es el narrador omnisciente, que todo lo sabe. Es el que te dice, había una vez un lugar muy lejano. Ese es un narrador omnisciente que te está introduciendo, te está mostrando dónde sucedió la historia. Muy diferente si es el personaje que te está contando la historia, que te dice que sufrió en carne propia los acontecimientos, las acciones. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a cerrar este resumen y vamos a entrar ya a desarrollar las actividades.